Seguramente este es el resultado más importante que se puede obtener de la matriz de divisibilidad. Para obtenerlo seguiremos cuatro fases que he denominado suma interior, detección, acotación y búsqueda. Aunque en realidad las dos primeras fases ya las conocemos desde el segundo vídeo de este grupo. La fase que denominábamos suma interior venía dada por esta expresión. Se puede comprender muy bien con un ejemplo. Por ejemplo, para n igual a 6 nos situamos en la columna del 6 y vamos a sumar todos los elementos desde el segundo hasta el quinto. Es decir, en este caso estaríamos sumando el 2, el 3, el 0 y el 0. Se obtenía entonces una sucesión cuyos primeros números son estos. Y se observa rápidamente que los ceros se corresponden con valores de n que sean primos. Porque si un valor de n es primo, lo que hemos hecho es eliminar precisamente los divisores impropios, los únicos que tenía. Si por el contrario n es un número compuesto, eliminar el primer y el último número dejará aún más divisores, los divisores propios que tenga, y que harán que el resultado dé mayor que 0. La fase de detección la realizaba esta expresión. O bien, para que se entienda mejor, en su momento ya la llamábamos detector de 0. Entendíamos que si un resultado era 1, habíamos detectado algo. Si un resultado era 0, no habíamos detectado lo que pretendíamos. Bien, esta función solamente vale 1 cuando n es igual a 0. Por tanto, lo que detecta son ceros, desde ese punto de vista. Se la vamos a aplicar a la sucesión S de n. Todos los ceros que tenga la sucesión S de n se convertirán en unos y todos los elementos mayores que 0 se convertirán en ceros. Y con la sucesión C de S de n se observa que ahora la composición de C con S funciona como un detector de números primos. C detecta ceros y los ceros a su vez se correspondían únicamente con números primos. También se puede detectar que la sucesión C de S de n es una especie de sucesión característica de los números primos, excepción hecha del primero y el segundo. A mitad del siglo XIX, el matemático francés Joseph Bertrand formuló el siguiente postulado. Si n es un entero mayor que 1, entonces siempre existirá al menos un número primo entre él y su doble. Poco después, esta conjetura fue convertida en teorema, puesto que el matemático ruso Chebyshev aportó una demostración. Desde entonces es conocido como el teorema de Bertrand-Chebyshev. También existen demostraciones del siglo XX, entre las cuales figura la del famoso matemático Ramanujan. Usando este postulado teorema, resulta fácil deducir algunas cosas. La primera de todas ellas es que para cualquier número natural, el consecutivo de un número primo, p sub n, habitualmente p sub n más 1, siempre está entre p sub n y su doble. Basta con utilizar la conjetura o teorema y utilizar como valor de n cualquier número primo p sub n. Entonces el teorema garantiza que entre este y su doble existirá un número primo, q. El primo q no tiene por qué ser necesariamente el siguiente. Si lo fuera, ya tendríamos demostrado el enunciado. Pero en caso de no serlo, tiene que ser posterior a p sub n más 1. De donde p sub n
menor que P sub n más 1, menor que el primo que nos garantiza el teorema y menor que 2P sub n. Eliminando Q de esta cadena de desigualdades, tenemos el resultado. A raíz del resultado anterior vamos a poder demostrar una propiedad que tiene que ver con la acotación de números primos. Y es la siguiente. Para cualquier número natural, a partir del 1, P sub n es menor o igual que 2 elevado a n. Podemos llegar a este resultado por inducción y haciendo uso del resultado anterior que decía que P sub n más 1 está entre P sub n y su doble. Como es habitual en el método de inducción, se plantean primero los primeros casos. P sub 1 es igual a 2, que es menor o igual, evidentemente, que 2 elevado a 1. Y para n igual a 2 o n igual a 3, por ejemplo, para n igual a 2, P sub 2 es menor que 2P sub 1. Aprovechando que P sub 1 era menor o igual que 2 elevado a 1, llegamos a la conclusión de que P sub 2 es menor o igual que 2 elevado a 2. Notar que no hemos necesitado el hecho de que P sub 2 sea 3. Igual que no necesitamos saber que P sub 3 es igual a 5, sino que simplemente P sub 3 es menor que el doble del primo anterior, que a su vez, como era menor o igual que 2 al cuadrado, nos dice que P sub 3 es menor o igual que 2 al cubo. Y suponiendo que el teorema es cierto para un determinado número natural n, que P sub n es menor o igual que 2 elevado a n, entonces P sub n más 1 será menor que 2P sub n por el resultado anterior. Y P sub n por hipótesis de inducción es menor o igual que 2 elevado a n. De donde se deduce que P sub n más 1 es menor o igual que 2 elevado a n más 1. ¿Por qué es útil disponer de una cota superior T sub n de cada primo? Antes de explicarlo, quería hacer dos observaciones. La primera es que veamos que ha desaparecido la cota 2 elevado a n para el primo P sub n por una cota superior genérica T sub n. Esto es así porque veremos que en realidad lo único que necesitamos es una cota superior, no cuál. De hecho, antes de empezar a elaborar este vídeo, yo disponía de una cota superior de P sub n, cuya única ventaja era que era de elaboración propia, no necesitaba de resultados externos. Al final opté por cambiarla, puesto que la que he obtenido aquí me parece más eficiente. Bueno, volvemos a donde estamos. ¿Por qué es útil tener una cota superior para cada primo? Recordemos dónde dejamos el punto anterior. Habíamos obtenido una sucesión C de S de n que se ve aquí. Ahora lo que interesa es considerarlas, cada una de las filas, como una sucesión independiente. Cogemos un número natural n mayúscula mayor que 1 y cortamos la primera de las sucesiones por el ordinal T sub n. Entonces dejará de ser una sucesión, se convertirá en una lista de T sub n elementos. Y la de abajo en una lista de T sub n menos 2 elementos. Como P sub n es menor o igual que T sub n, tenemos la garantía de que P sub n está en la lista, a su izquierda. Pero no solamente él, sino que estará P sub n y todos los anteriores. Como la sucesión C de S de n proporcionaba un 1 por cada número primo, entonces lo que tendremos garantizado en la sucesión de la parte de abajo es la existencia de al menos n menos 1 unos. La segunda observación que quiero hacer ¿es imprescindible tener una cota superior T sub n de cada primo? Y la contestación es que no. Se podría realizar la misma obtención de una fórmula para los números primos sin disponer de una cota superior, lo que eliminaría esta fase. Pero a un precio. Las listas volverían a ser sucesiones. Más adelante veremos una serie de sumatorios que entonces se convertirían en series.
y además en la fase 4, la que he denominado búsqueda, se vería alterada de manera significativa.